Como siempre, bellísimo todo lo que hacen en Hecho con Estilo. Pero llegó el momento de retomar nuestro café de la mañana y nos vamos inmediatamente a nuestro consultorio jurídico. Un abogado reconocido en el departamento está hoy con nosotros para hablar acerca del SOAT, ese seguro obligatorio que usted necesita para cualquier tipo de accidente de tránsito. Ya vamos a entrar en materia. Hoy está con nosotros el doctor Edgar Valcárcel. ¿Cómo estás? Gracias, muy buen día, Laura. Sí, Valcárcel. Cuesta decir el apellido, pero así es. Así es. Muy agradado de estar acá nuevamente en el programa. A todos los televidentes, muy buenos días. Al equipo técnico acá presente. Y estamos muy dispuestos a mirar el tema del SOAT, la accidentalidad que sucede acá y pues en todo el país. Muy bien. Y hablando de SOAT, entonces expliquémosle primero a nuestros televidentes qué significan esas siglas. SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Es una figura que se creó por ley para hacer obligatorio por ley que cada uno de los colombianos que estemos con un vehículo puedan estar cobijados por una póliza de salud para el caso de accidentalidad, nada más. Vehículo, dices, carro, moto, camión, bus. Sí, digamos que en dos grandes aspectos podríamos decir que por un lado automóviles y por otro lado motos. Okay. El automóvil encerremos todo lo que son camperos, buses, microbuses, motocarros, ¿sí? Y las motos también en otro aspecto. Una persona que tenga algún automóvil o moto debe mantener el SOAT más otro seguro adicional, porque uno constantemente ve empresas de aseguradoras privadas ofreciendo como una oferta mucho más amplia de lo que puede asegurarse cuando ocurre un accidente de tránsito. Sí, Laura, mire, en Colombia lo obligatorio es el SOAT, es decir, el básico de atender el accidente en salud. Ese es el básico. Para el servicio público, ejemplo, taxis, buses de servicio público, todo lo que sea servicio público tiene un segundo seguro obligatorio que se llama el de responsabilidad civil extracontractual que garantice daños y perjuicios a terceros que sean mayores y eventualmente ocurre cuando un accidente hay un muerto y hay que indemnizarlo. Entonces hay un seguro obligatorio y el SOAT y un seguro de responsabilidad civil extracontractual. Sucede que de ese seguro de responsabilidad civil extracontractual también se lo venden en lo particular para usted o cualquier particular. Depende de la aseguradora, como lo cotice, son muy buenos seguros. Hay seguros que cobijan hasta 4.000 millones de pesos. Es decir, usted puede andar tranquilo en su vehículo porque va a tener el SOAT, que va a atender la seguridad básica de salud, y por otro lado usted va a tener lo que corresponde a un daños y perjuicios materiales que pueda ocurrir en esos eventos. ¿El SOAT, que es el obligatorio, solo cubre temas de salud o digamos daños también en el vehículo o en la moto? Digamos que daños materiales el SOAT no cubre nada. A diferencia, por lo menos en Chile, existe un seguro obligatorio para daños de ese tipo. Aquí hay unos proyectos de ley que han venido trayéndose al Congreso, mirando a ver si hay forma de hacer una atención a estos daños materiales que de por sí suceden muchísimo a diario, que es aquella puerta que le dañaron, la parte de atrás, y hay unos seguros que pueden cobijar eso, pero obligatoriamente no está. Eso lo podría atender si usted tuviera su seguro de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Por el otro lado, el SOAT atiende como 4 eventos, llamemos los principales como para entrar en materia. Sí. Por un lado, le atiende el servicio de salud inmediato que lo lleva en una clínica. Eso Perfecto. Lo atienden hasta el tope de 22 millones de pesos. Es decir, lo que se atraviese por 22 millones de pesos. Si se partió la mano, la félula, lo que necesite para que usted salir como compuesto en su salud, con el SOAT hasta 22 millones de pesos. Una vez termina esos 22 millones de pesos, porque de pronto fue más grave la situación, pasa directamente ya al servicio subsidiado de salud, ya sea el que uno paga, o al de la EPS, o al de la EPS donde uno está afiliado. Exacto. O al régimen subsidiado, porque acuérdense que hay mucha gente que no está pagando, que es régimen subsidiado. Entonces siempre atención en salud va a tener. No quiere decir que el hecho de que no tenga SOAT no lo van a atender y lo van a dejar morir. Porque en Colombia, por principio fundamental, está el derecho a la vida, constitucionalmente hablando, y eso tiene que garantizar la atención médica y la atención en salud de cualquier persona. Entonces, el primer evento que atiende el SOAT sería salud. Listo. El segundo evento es cuando la persona queda con una incapacidad permanente. Es decir, perdió un miembro de la mano, unos dedos, el SOAT les paga hasta 4 millones de pesos
por esa indemnización. Le entrega 4 millones de pesos. Por muerte, que sería un tercer evento, Sí. la muerte, cuando la persona muere en accidente de tránsito, entrega 20 millones de pesos también para efecto de que la persona a la cónyuge o a los herederos o a los hijos que tiene, 20 millones de pesos. Ok. ¿Sí? Y por ¿El último, cuarto? ese famoso servicio que está tan complejo y que ha sido como tan, digamos, ha causado alertas en los municipios, que son las ambulancias. Entonces usted ve un conflicto, una pelea del centavo de las ambulancias, porque es que si usted lo mira, el SOA les está entregando hasta 230.000 pesos por un traslado de una ambulancia. Entonces las ambulancias están, digámoslo así, enredadísimas, están tratando de entrar a todos los accidentes, llegan 4 ambulancias a un accidente, a veces se estrellan entre ellas y eso es lo que estamos causando, se pelean entre ellos, es eso. Entonces esos son los 4 únicos factores que atiende el SOA. Muy bien, entonces teniendo claro esto, también vamos a resolver otras preguntas que usted, televidente, también puede realizar adicional, porque recuerde que están abiertas nuestras líneas telefónicas y también nuestra línea de WhatsApp, al igual que nuestro Facebook Live. Yo ya tengo acá mi paletica del sí y el no, mientras el doctor Valcárcel nos va afirmando o desmintiendo. ¿Cómo puedo yo verificar que mi SOAT es real, legal, que es todo en orden? Bueno, entonces, digamos que a través de la historia que ha existido el SOAT, se ha venido presentando mucho tema con las falsedades del SOAT. ¿Eso qué quiere decir? Que este documento que nos entregaban a nosotros del SOAT lo estaban falsificando de manera abrupta y masiva a nivel país, ¿sí? Y eso hacía que mucha gente andara o cargara SOAT falsos. ¿Qué hizo el Estado hace ya 2 años? El Estado creó un SOAT que llamó virtual. ¿Qué es el SOAT virtual? Más que una garantía de que usted tenga SOAT, ya lo encuentra en unas plataformas virtuales, es decir, el SOAT que no se encuentra en plataforma virtual no existe y es más fácil para el control de las autoridades y para el control de cada persona, porque pues para hacerle claro, hay una aplicación que a través también de celular instauró el Estado que se llama SOAT virtual. En el momento en que usted abra el SOAT virtual y genere unos datos, el SOAT virtual le aparece ahora con un código QR. Aquí me tomé la treneta de traer. Este es el código que aparece y con este código es el que entran las personas a verificar si su SOAT es legal. Si ese QR es leído en la página virtual, su SOAT existe. Eso lo puede hacer una autoridad, un policía, un agente de tránsito, lo puede hacer en la vía y verificar que ese SOAT sea real. Por eso hoy en día usted puede cargar esta fotocopia en su carro. Ya no es esa formalidad de un documento que existía antes, que con sellos, que tiene que ser un documento súper especial. No, esta es una fotocopia de un SOAT. Y desde que se lea el QR no hay ningún problema y su SOAT existe. Lo que sí es cierto y que quiero desmentir a unas propuestas es que el SOAT si hay que portarlo o no en el carro. ¿Sí? Que eso sería otra paletica. Ya vamos adelante, Sí. Bueno, primero sí se puede verificar que el SOAT sea legal. Ya que se me adelantó a esa pregunta, entonces respondámosla. ¿Es obligatorio tener esa fotocopia dentro del carro? Pues ¿Sí haciendo el o tesoro no? es inmediatamente sí. Sí, porque yo la tengo aparte. Porque hay que tenerla, sino que la publicidad ha generado una falsa expectativa cuando dijeron que el SOAT era virtual, que ya no necesitaba portarlo. Hay mucha gente que tiene el chip metido de hace 2 años de que ya como es virtual no necesita portarlo y que la gente de tránsito lo que va a hacer es requerirlo O en el meter la placa celular y listo, sale. Y resulta que no, porque es que primero que todo, casi el 70% del país no está cubierto de internet. Entonces váyase usted a una carretera, ¿sí? ¿Qué hace un policía con un celular que no tiene internet? Pues no sirve. Sí. Entonces, lo que sí hay es que portarlo, llevar esa fotocopia para que efectivamente le valgan y no le hagan la multa. Listo, entonces resuelta también esa inquietud. Nos vamos con la siguiente y dice, en caso de accidente en transporte público, ¿el SOAT cobija a todos los pasajeros? Sí. De igual manera sucede con el transporte no público solamente, en el caso de que usted en el carro particular se lleven pasajeros. Entienda que uno también lleva gente en el carro y si son 5 personas las lesionadas dentro del carro, pues también una a una el SOAT los cobija igual que al principal. O sea, no tiene ninguna diferencia. Y para los buses o los vehículos de servicio público, todas las personas que estén dentro del vehículo son atendidas. Y recuerde, el SOAT también es para gente peatones, también, ¿no? Ok.
peatones, conductores, Sí, pasajeros. señor. Sí, señor. Entonces, tranquilo, ahí va cubriendo varios Vamos bien. detalles y aspectos Vamos bien. importantes. Vámonos con la tercera y dice, ¿los carros con cierto número de años de uso ya no son aptos para seguro? Digamos que todos los carros sí deben tener seguro. Por más viejo Independientemente de sea. que lleve 50 años el carro. Totalmente. Aquí en Colombia no existe una política de chatarrización de vehículos, es decir, por eso usted ve volquetas de hace 30 años todavía andando y carros el que aguante y ruede lo ponen a rodar, porque no existe para el vehículo particular, no existe políticas de chatarrización, que eso sería muy bueno para la cuestión ambiental, pero no lo existe. Entonces los vehículos pueden rodar, lo que tienen los SOAT de esos vehículos más viejitos es que son un poquito más caros. Digámoslo así, que el vehículo, las tarifas de los SOAT se miden por una parte por la antigüedad del vehículo, porque se considera que un vehículo más viejito es más accidentable que un carro nuevo. Entonces vale un poco más el costo de esos SOAT. En el caso de los carros taxis sí los obligan. Los taxis o el servicio público tiene una vida útil de 20 años. Ese vehículo lo mandan chatarrizar y se tiene que guardar. Y lo chatarrizan efectivamente. Los taxis, por ejemplo, se va a una chatarrización y se funden como hierro y se venden como tal. Entonces, para que se tenga claro eso. Muy bien, vamos con siguiente pregunta y dice, no necesito ningún seguro adicional, si me pasa algo, ¿el SOAT lo cubre todo? Depende. No necesita seguro adicional, es decir, el SOAT le cubre salud. Le cubre los 4 aspectos que mencionamos al inicio. Exacto. Pero viene el sí. El mediocito que haga la pared en la porque mitad. sí necesitaría otro seguro adicional si quiere que le cubra otras Claro, cosas. claro. Mire, la garantía hoy en día, la garantía en carretera suya y de, llamémoslo, un buen ciudadano, está en que nosotros en cualquier momento salimos a la calle y podemos ser objetos de un accidente, ya sean como sujeto activo o pasivo. Usted no necesita estar incumpliendo una norma de tránsito para ser accidentado. En cualquier momento puede llegar y un vehículo pegarle a usted estando quieto, por ejemplo, que eso ha sucedido, no es que no. O sea, no todo el que es infractor o no todo el que utiliza el SOA fue porque fue infractor, a veces son sujetos pasivos. ¿Y qué sucede? Pues que muchas veces las personas quedan de por vida con una incapacidad permanente en una mano, en lo que venga, y es bueno tener un seguro adicional que le cubra a esa persona esos daños. Es decir, a usted que por lo menos su funcionalidad está en su mano derecha o que pierde, que ya no pueda moverse ni salir a trabajar, y usted ya no perdió 20 millones, usted perdió toda una vida de trabajo y eso es tabulable, 300, 400 millones. Por eso cuando hay un seguro todo riesgo, que lo debe tener uno para su vehículo, o ojalá lo haya tenido la otra persona que lo estrelló a uno, por así llamarlo, eso le sirve a uno como una garantía de que le van a pagar a uno esa incapacidad permanente que vaya a tener, 300, 400, 500 millones, porque si no, prácticamente entra uno a demandar a un bus que no tiene capital y termina usted prácticamente sin plata y incapacitado de por vida. Además que estos seguros, pues la verdad, por ejemplo, yo tuve un accidente en el que me golpearon el carro, gracias a Dios a mí no me pasó nada, tuvieron que llevar el carro en grúa, duró unos días ahí parqueado y todo eso son gastos que van corriendo mientras se soluciona y se desarrolla todos los hechos. Finalmente el seguro del carro, que pues tenía la culpa en su momento, pagó absolutamente todo, desde el parqueadero, la traída, todo, hasta mi transporte durante todos los días que yo estuve sin carro, que duré cerca de 2 meses sin mi carro. Uno tiene sus documentos legales y demás para demostrar que yo dependía de ese carro y pagó todo, pero esos son seguros adicionales, son diferentes al SOAT. Entonces, si usted quiere que quede 100% tranquilo, pues sí le tocaría otro seguro. A todo riesgo, exacto. Siguiente pregunta. Nos vamos con, en caso de accidente y de no contar con SOAT, ¿debo asumir todos los gastos y pagar una multa? Sí, parcialmente. O sea, sí debería asumir todos los Porque gastos. son como 2 preguntas. Sí. Digámoslo, digamos, 2 materias hay que tener en cuenta. Primero, el sí rotundo es a que le hacen un comparendo, una multa o sea, de hay tránsito. multa. Sí. Esa, Listo. como en esa primera respuesta. Que es clarísima, que Es no tener clarísima. SOAT es una... Y son casi implica 900.000 pesos y le inmovilizan el vehículo. ¿Sí? Ok. Es un salario mínimo, por lo menos Tránsito de Bucaramanga le cobra a uno un impuesto más por esa multa, parqueadero, grúa y la es inmovilización carísimo. del vehículo y su pérdida de tiempo allá yendo a tránsito a recoger y hacer todas las vueltas. Eso ya lo tiene de entrada ganado.
¿de acuerdo? Entonces, hay multa por todo eso. Y tiene que serlo porque está incumpliendo la ley, ¿de acuerdo? Ok. En cuanto a si, si o uno no debe todos asumir los todos los gastos. costos, no en estrictamente, porque es que usted, si está, digamos, si fue una lesión, una lesión que tiene que ser atendida médicamente, quirúrgicamente, pues básicamente a usted la tiene que atender su seguro, su medicina. Para eso debe tener el seguro uno vigente. Ahora bien, Haya si no, tenido la culpa o no haya tenido la culpa. el Estado lo tiene que resolver a usted porque eso es un derecho de salud que usted tiene. Usted no lo pueden dejar morir en la vía, el Estado, porque no tuvo SOAT. No, llévelo a la clínica. Si tiene su medicina, si es el asalariado, debe tener su seguro. Si no es asalariado, tiene su subsidiada. Si no tiene seguro, porque hay todavía casos en Colombia de personas que no tienen seguro, el Estado lo atiende. Es decir, básicamente el Estado tiene que seguirlo En temas atendiendo. de salud sí está garantizado. Totalmente. ¿Cuál es el problema, Laura? Que la persona quede con una incapacidad permanente. Ahí es el problema. O llamemos no permanente, que sea temporal, por lo menos que usted no pueda trabajar 4 meses, como en su caso, y no hubiera tenido el seguro del otro señor. Pues a usted la atienden médicamente y le van a dar todo para que dejarla lo mejor que se pueda. Pero en el momento en que usted quede con una incapacidad permanente o de 3, 4 meses, usted ya tiene que entrar a pelear con la persona para que la persona, en una demanda que usted tiene que poner, le indemnice esa incapacidad. Entonces habría que mirar, como abogado uno mira a la persona que va a demandar si tiene bienes, si no tiene nada, que sea un carrito de esos que no vale 2 millones de pesos. En caso de que esa persona sea la inocente, la que le haya pasado todo claro, en eso, caso ¿no? de que usted... Si es el culpable, ¿usted qué va a le pelear? toca asumir todo. Pero desde que usted no sea responsable, usted tendría que entrar a demandar ese carro que la lesionó. Y una demanda de esas, aparte de que congestiona la justicia se demora mucho, 3, 5 años en darle un fallo, a usted le obligan a llevar pruebas de que el tipo tenga bienes. La mayoría de vehículos que transitan permanentemente en las vías son vehículos muchas veces muy viejos, vehículos que realmente no valen ni 2 millones de pesos. Hay vehículos jubilados que llaman que no valen 2, 3 millones de pesos y que usted prácticamente no asegura que esa lesión que tuvo de manera permanente sea garantizada. Le toca perder prácticamente. Bueno, vaya analizando entonces este caso. Rápidamente vamos con el siguiente caso. Si colisionan 2 vehículos, uno está asegurado y el otro no, ¿solo tienen derecho a indemnización los ocupantes del que cuenta con SOAT? A ver, no, y esa es una... No. No. Rotundo, porque desde que haya SOAT, se atiende a todos los pasajeros, a los peatones, a los que se involucran dentro del accidente, solo con que haya un SOAT, ¿de acuerdo? Uno de los dos. No importa, que es que su carro no tuvo SOAT, no lo van a atender. No, desde que haya un SOAT responsabilizado en el comportamiento de los 2 vehículos, necesariamente ese SOAT se activa para todos los pasajeros y todas las personas o peatones que fueron involucrados dentro del accidente, en las mismas cuantías que enunciamos al principio. Muy bien. El tema material es el que... El tema material es el que uno, tristemente, como asesor de tránsito de personas, uno le dice a la gente, cuando le llegan, lo primero que uno mira es qué puede uno rescatarle a la gente que quede por hoy con una deformidad física y qué le puede uno rescatar a futuro para que lo indemnicen y que no tenga por ahí cómo indemnizarle la otra persona, que no tenga bienes. La mayoría no van a reportar muchos bienes. Entonces usted termina como peleando contra una pared y haciéndole entender a esa persona que prácticamente entrar a un proceso de indemnización va a ser muy tedioso, muy difícil y que probablemente hasta se pierda, porque ¿qué gana usted con que le digan su indemnización es de 1.000 millones de pesos y lo único que tiene es un carro que evaluado vale 5 millones? No. Ahí hay que analizar bastante esas situaciones y también sus expedientes, porque si son personas que han tenido de pronto muchos accidentes, pues claro, ya deben es protegerse precisamente contra todas esas cosas. Sí. ¿Tenemos una más o nos vamos ya a las conclusiones? ¿Es muy costoso tener el SOAT? No, mire, los SOAT, digamos que un SOAT para un carro normal de nosotros, un carro pequeño, comienzan valiendo, o una moto, comienzan valiendo desde 370.000 pesos
y según el cilindraje de la moto, según la capacidad de pasajeros del vehículo, puede llegar a valer hasta 600.000 pesos, 700.000 pesos en carros pequeños. Ya cuando se trate de camiones que por toneladas hacen transporte o se trate de buses, un seguro puede ir desde los 600.000 hasta el 1.300.000 pesos. Un tope a hoy, 2019, de un seguro de SOAT, ya con un bus, llamémoslo así, de más de 10 pasajeros, es de 1.300.000 pesos. Eso es un costo anual. Okay. Y usted lo saca depurado, no termina pagando 115.000 pesos al año. Mensuales, exactamente. Para cumplirlo del año. Los carros eléctricos que hoy en día pues ya vemos que están ingresando a Colombia, ¿requieren de SOAT? El carro eléctrico, sí, claro, porque es un vehículo que moto eléctrica y carro eléctrico sí necesita SOAT. Todo vehículo, para que se tenga claridad, es el vehículo. En este momento se han reportado en Santander 24 carros eléctricos nada más. Y a nivel país se han reportado 2.100 algo carros. Tampoco es que, digamos, ¿por qué? Porque el Estado no ha dado mucha facilidad. De por sí usted en Bucaramanga solo encuentra una estación para recarga que queda al pie de Home Center, para si vale la publicidad. Sí. Pero esa estación es gratuita y va a ser gratuita hasta dentro de un mes porque empiezan ya a cobrar también. O sea, usted tiene sino, y ahora instalar la parte eléctrica en su casa a 220 le vale, a 220 que es los voltios que generalmente necesita ese vehículo, también es costoso. La importación, el Estado todavía no le ha quitado un poco de gravámenes y entonces sale caro. Entonces usted compra un vehículo chiquitico eléctrico, son 130, 140 millones de pesos, un carro pequeño, de por sí venden uno de 2 pasajeros que ya vale como 80 millones de pesos. Para un carro eléctrico, usted dice no es mucho. Y viene un segundo problema, que es lo del aspecto de las baterías. La batería, como toda batería, se acaba. Entonces, ¿qué están haciendo? Parece los concesionarios. Ellos después lo que le dicen a uno es que le arriendan la batería. O sea, toda una complejidad. Todavía estamos cortos, sobre todo acá en Colombia, en legislación. Okay. O sea, todos dicen sí, carro eléctrico y rico, y uno quisiera tener, o un híbrido, que es las dos mezclas. Esta empresa tiene carros híbridos acá en Colombia, y uno decía bien porque el híbrido ayuda con la gasolina, se ayuda a cargar la batería. Entonces, es bueno. Inclusive aquí en Bucaramanga, si usted tiene un carro eléctrico, no tiene pico y placa. Eso es una ventaja. El que tenga carro eléctrico no tiene pico y placa y, ojo, no paga impuesto departamental. Entonces tiene ciertas ventajas, pero lo que le digo, los costos vienen a ser un poco elevados. Entonces, pues eso tiene que ver con los carros eléctricos. Pero sí necesitan su SOAT. Necesitan su SOAT y ojalá los seguros pertinentes. Y si usted puede comprar el seguro de riesgo, hágalo, porque eso es mejor garantizar. Recuerde que los vehículos eléctricos tienen otra situación, que no generan ruido. Entonces, cuando usted está cerca de un vehículo eléctrico, no lo siente como si siente un carro. Inclusive los vehículos eléctricos traen un botón para generar ruido artificial, para que la persona por lo menos esté parqueando y esté generando un ruido y otro lo escuche. Entonces podía ser una situación más gravosa de accidentalidad, porque usted que se escucha un carro, lógicamente tienen pito y todo, sí, pero usted con el ruido de un carro se puede ir salvando, ¿cierto? Así que pendientes de este tema bastante interesante. Y pues bien, doctor Edgar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, a ustedes por la invitación. Y aquí estamos pendientes. Quería darles un dato adicional que me pareció curioso y para todos los televidentes. Sí. En Colombia hay 14 millones de licencias de conducción, es decir, 14 millones de personas habilitadas para conducir. 10 millones de personas son hombres, 4 millones son mujeres. Y los mayores, digamos que habiendo un país netamente de mujeres, ¿no? Porque esto está, el último censo es mayor de mujeres. Pero femenina. Lo que nos damos cuenta, primero, pues que no hay mujeres conductoras como uno creía. Y segundo, pues que efectivamente los hombres son los más accidentados en un 90%. Las mujeres son más cuidadosas en los vehículos. De por sí los seguros de alto riesgo, como de responsabilidad civil contractual y extracontractual, son más baratos cuando las mujeres son dueñas que cuando los hombres son dueños, por el grado de accidentalidad. No sabía eso. Entonces, eso es un factor que toman en cuenta. Entonces son, digámoslo así, han sido como privilegiadas. Lo mismo que en Colombia, hay 17 millones de vehículos en promedio, de los cuales se tiene que aproximadamente casi la mitad no tienen SOAT. Eso es terriblemente para este país porque
genera un perjuicio enorme. Entonces esos datos adicionales como para tenerlos en cuenta, lo mismo que hay más de 4 millones de carros que no tienen técnico-mecánica, lo que implica que esos vehículos pueden generar condiciones de accidentabilidad. Mejor dicho, cuando salga a las vías, usted muy prudente, usted, cualquier televidente, no con su manejo, sino estar pendiente de los manejos de los demás. Hoy en día toca cuidarle la vida al de la moto, que Sí, se le es cruza a cierto. uno. Hoy en día al transporte informal, que se le cruza en la vía y le para. Usted cuídelo a él también. Eso es cuidarlo a él, porque en últimas no ocasiona ese accidente, así se lo ocasionan a usted, usted evítelo, no discuta en la vía por ese tipo de accidentalidad que se cruzan, ojalá pasen las cosas rápido, porque como le digo, esto es una situación compleja de hoy, que se está presentando muchos accidentes. Solo en Bucaramanga hay 3.887 accidentes por año, subiendo en promedio 2%. Cada año aumentan muertos. El año antepasado eran 50, el año pasado fueron 60 y este año fácilmente pasamos la línea de los 70 muertos solo en Bucaramanga. Es ¿sí? cierto. Entonces, a cuidarnos en las vías y a proteger a los demás. El que maneja, el que tiene vehículo o el que tiene moto tiene una gran responsabilidad, así que empiece usted por tener su SOAT obligatorio y ya sabe que debe tener este documento impreso dentro de su medio de transporte. Vamos ahora sí a conocer más información porque llegó el momento de irnos a Girón, el pueblo patrimonio de Colombia, y las noticias de Tejiendo Futuro.